Vamos a dar comienzo, para no comernos mucho más tiempo, con las declaraciones alimenticias en el patrimonio cultural y material de la humanidad, con especial referencia a España. Nos va a hablar de este tema María Gúndez Leria, que es subdirectora general adjunta de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales en el Ministerio de Cultura. Es compañera en el Ministerio. María Gúndez es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid en Historia del Arte, es máster por la Universidad de Salamanca y la Fundación Santillana en Empresas e Instituciones Culturales y pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos desde el año 2004. Inició su actividad en la antigua Subdirección General de Protección del Patrimonio en temas relacionados con el tráfico legal e ilegal de bienes culturales como jefa de servicio y pronto se incorporó, unos años después se incorporó al área de convenciones de la UNESCO, donde pues, ha sido y me parece que sigue siendo la representante del Ministerio en la relación con la UNESCO, tanto en la Convención de Patrimonio Mundial como la de Subacuático y, por supuesto, en la de Patrimonio Cultural Inmaterial. Desde hace pues, casi 2 años, cerca de 2 años, es subdirectora adjunta en la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y, como su propio nombre indica, no hay solamente coordinación de los bienes culturales, sino también coordinación entre administraciones, porque trabajamos muy en codo con codo desde el Instituto y con la Subdirección de Gestión. María, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias al Instituto Patrimonio Cultural de España por contar con nuestra subdirección para estas jornadas. Como bien ha dicho Sara, el patrimonio cultural y material, junto con otros, es una actividad, un campo de trabajo, mejor dicho, que compartimos entre las dos subdirecciones, que se trabaja entre las dos y, la verdad que hasta la fecha es un gusto trabajar con el IPC y en temas de patrimonio inmaterial, un gusto trabajar con Sara y con su predecesora María Pía y nosotros encantados, nuestra subdirección, de poder participar en las jornadas y de comentaros un poco el tema de la UNESCO y las declaraciones alimenticias en el campo de la UNESCO. Voy a compartir mi PowerPoint, espero hacerlo bien. En general, ha habido una evolución en el concepto y la Convención de 2003, cuando se hace, tiende un poco a una serie de criterios, ¿no? Un poco quiere definir el patrimonio cultural y material, al mismo tiempo hacerlo de manera flexible y usa el sistema de listas desde una manera como más global, ¿no? Y le da mucha importancia a que son las prácticas de salvaguarda y a una serie de mecanismos y criterios de selección, ¿vale? Estos son quizás los principios más importantes de la Convención y esa participación de la comunidad portadora y de las ONGs, ¿vale? Es un documento jurídico bastante sencillo y simple, con un preámbulo y con una definición, ¿no? Yo sí que me quería centrar más en el concepto de la definición, ¿no? Y las finalidades. En lo que es la finalidad, insiste en esa salvaguarda, insiste en el concepto del respeto del patrimonio cultural y material, insiste en la sensibilización y insiste, que esto es muy importante, en la cooperación internacional, ¿no? Todas las convenciones de la UNESCO tienen estas dos líneas más relevantes, que es protección o salvaguarda y cooperación internacional, ¿no? Es una idea de, a través de este sistema, puedo conseguir los objetivos principales de lo que sería UNESCO, que es contribuir a la paz en el mundo, ¿no? Y esa idea de la cooperación internacional es esencial. Pero nos encontramos que si estudiamos la definición que hacen en el 2003 de patrimonio cultural y material, es una definición bastante, como he dicho, global, amplia, con un enfoque más generalista, ¿no? Entonces habla sobre expresiones, conocimientos y técnicas que se van transmitiendo sobre todo de generación en generación, que tienen que estar vivas y evidentemente que sean prácticas compatibles con los derechos humanos existentes, ¿eh? Esto sí que fue un punto en el debate del desarrollo jurídico de la Convención muy importante, ¿no? Pero luego define o intenta centrarse un poco en ciertos campos, ¿no? Y aquí la alimentación o la cocina no sale, ¿eh? O sea, salen pues, tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. Entonces, aquí lo que es gastronomía, alimentación propiamente no viene recogido. Lo que pasa es que como la Convención es en ese sentido un enfoque más global, más flexible, pues puede incluirse en alguna de estas definiciones y por eso se han podido hacer expedientes relacionados con el mundo de la alimentación.
Pero en cambio nosotros en nuestra Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, en la 10/2015, cuando la hicimos, que bueno, Sara también estuvo ahí muy metida, y el instituto, bueno, pues llevó la voz cantante, sí que metimos un punto sobre gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación, ¿vale? Hay que decir que, claro, en 2003 a 2015 se había evolucionado mucho en el patrimonio cultural inmaterial, se había avanzado sobremanera en lo que es su concepción. Gracias a la Convención del 2003 tiene una visibilidad que nunca hubiésemos podido llegar a imaginar y ya se habían incluido en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial elementos relacionados con la alimentación y concretamente España ya había presentado una candidatura. Entonces, por ese avance. También quisiera indicar, porque Sara lo ha dicho en la presentación, que íbamos a hablar más de la parte administrativa. Así que quiero, y le insisto mucho porque es difícil, la UNESCO en sus declaraciones a lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, en ese expediente que exige un criterio que es el R5, donde exige un inventario, no exige una protección jurídica del elemento que vayas a presentar en la lista. Exige que esté en un inventario, que no sea protegido jurídicamente, ¿vale? Es difícil, o sea, es distinto con respecto a lo que es nuestra ley de patrimonio cultural inmaterial o los registros de patrimonio cultural inmaterial, que algunos tienen, o sea, nuestra ley, por ejemplo, concibe que si tú declaras manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, es una protección jurídica, en el que conlleva unas medidas, que no es lo mismo que una manifestación esté en un atlas como el que ayer presentaron de Andalucía. Que esté en el atlas no significa que esté protegido jurídicamente, son dos conceptos distintos. Y la convención, cuando tú presentas un elemento a la lista representativa o registro de buenas prácticas, asistencia internacional o salvaguarda urgente, no te exige esa protección jurídica, te exige que esté en un inventario, ¿vale? Un poco por dejarlo claro desde el primer momento, ¿no? Sí que me gusta siempre cuando hablamos de la convención hablar un poco de las cifras porque bueno, es muy clarificador, ¿no? Bueno, es una convención que se aprobó en el 2003, pero entra en vigor en el 2006 tras 30 estados que han ratificado la misma. Al poco son 40 cuando termina el propio 2006 y bueno, a fecha de hoy son 180 estados parte, ¿vale? Es quizás la segunda después de la de Patrimonio Mundial que más estados parte la han ratificado, es el segundo buque insignia, pero destaca aquí que hay ciertos países que no lo han ratificado muy potentes, como podéis ver en el mapa, Rusia, Estados Unidos, Australia, países con un claro componente de patrimonio cultural inmaterial, pero que por diversos motivos, bueno, pues todavía no la han ratificado, ¿no? Bueno, yo creo que ahí van otra serie de temas políticos que no vamos a entrar de lleno, ¿no? Y usa este sistema de listas, ¿vale? Este sistema de listas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como veremos ahora, pero es lo que ha dado una mayor notoriedad a la convención, ¿no? Viendo un poco este sistema de listas, ahora mismo hay 629 elementos incluidos en 131 países, ¿vale? A expensas de lo que pase este año. La lista representativa son 528, lista de salvaguarda urgente 72, registro de buenas prácticas 29, ¿vale? Como veis, bueno, desde que empieza hasta que termina ha habido una serie de normas por las cuales ahora se incluyen menos, ¿vale? Sí que quería poner esta diapositiva porque ahora veremos todas las que están relacionadas con el mundo de la alimentación y veréis que son muy pocas si comparamos con los 528, ¿vale? Muy, muy pocas, ¿eh? Es un porcentaje mínimo, pero que ha ido incrementándose en los últimos años y cada vez hay más, ¿vale? Cada vez hay un mayor interés por trabajar esta línea del patrimonio cultural inmaterial, ¿vale? Cosas importantes del sistema de listas. Bueno, pues la lista representativa, como habéis visto, es la que todos los países quieren tener algún elemento incluido. María, perdona que te interrumpamos. Estamos viendo tu diapositiva número 4 todavía y estás más adelante, ¿verdad? Sí, bastante más, sí. Más. Ahora vemos la 13. Vale. Bueno, pues la lista lo que destaca sobre todo es, destaca elementos propios de un país y los que son como más identitarios con la cultura de un país. Por eso se llama lista representativa, ¿vale? Este es el punto, ¿vale? Y es lo que ha conseguido que dé mayor notoriedad porque, como os he comentado antes, bueno, hay 528 elementos incluidos en la lista representativa, ¿no? Registro de buenas prácticas y salvaguarda no interesa tanto. Salvaguarda urgente no interesa demasiado porque es informar que tienes algunos elementos que no están excesivamente bien en un buen estado de salvaguarda y de conservación.
Entonces, bueno, no todos los países, por ejemplo España, no hemos presentado ninguno en salvaguarda urgente, porque es como, entre comillas, bueno, pues demostrar que tienes problemas en la propia salvaguarda de tu propio patrimonio cultural inmaterial, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la lista representativa? Bueno, pues darle muchísima notoriedad, dar muchísima difusión y eso es muy, muy importante. Problemas que ha habido con el tema de la lista que se ha asociado a nivel de la Convención de Patrimonio Mundial y piensan que el que está ahí es la manifestación más importante. No, esta convención es inclusiva, ¿vale? Aquí no tienes que demostrar que tu manifestación es mejor que la otra, no. Hay que demostrar que es patrimonio cultural y material y que hay una comunidad portadora que viene detrás, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que hay con el sistema de listas. Pero bueno, este sistema de listas ha ayudado a esa notoriedad, ha ayudado a que haya un mayor conocimiento de manifestaciones en otros países, que además haya manifestaciones de un país y de otro que estén muy relacionadas, se trabaja muy bien en comparación internacional, ¿no? Pero está esta mala comprensión que poco a poco tenemos que ir mejorando, ¿no? Luego está el sistema de lista de salvaguarda urgente que, como os decía, la comprensión es similar a la lista en peligro de la Convención de Patrimonio Mundial. Y no es lo mismo, porque con el sistema de salvaguarda urgente lo que se hace es establecer unos mecanismos para que luego pueda salir de la lista, aunque todavía eso no está estudiado en la Convención, cómo poder salir de la lista, ¿no? Pero bueno, simplemente informar que tienes una manifestación que se encuentra en un estado complicado para que pueda mantenerse viva y establecer los mecanismos para que siga estando viva, ¿no? En temas de alimentación no hay ninguna que esté relacionada con la salvaguarda urgente, ¿vale? Luego tenemos este concepto de salvaguarda urgente que hay que intentar modificar y mejorar, ¿no? esa reputación de la lista. Y luego tenemos los registros de prácticas de salvaguarda, que junto con la lista de salvaguarda urgente fueron los criterios propiamente por los que nace esta convención, ¿no? Para proteger ese patrimonio que está a punto de perderse y luego establecer unos sistemas en los que tú tienes un sistema de salvaguarda de este patrimonio cultural y material que puedes luego llevar a cabo en otros países, ¿no? En temas de alimentación, como veremos después, solamente tenemos un registro de salvaguarda relacionado con el mundo de la alimentación que se declaró en el año 2021-2022 en Kenia, ¿vale? Y asistencia internacional, nada. Esto ya es un punto en el que los países además más desarrollados ni hemos entrado y además en el mundo relacionado con la alimentación no hay por ahora absolutamente nada, ¿no? Conclusiones un poco en el sistema de listas antes de entrar de lleno en lo que es la alimentación. Bueno, ha funcionado, sin lugar a dudas, aunque había muchos países, como por ejemplo España al principio, que no, bueno, cuando se elabora la convención no estábamos muy de acuerdo con este sistema de listas, pero hay que decir que ha tenido un éxito. Ahora lo único que hay que encontrar es ese equilibrio en el sistema de listas. Y su éxito es que, bueno, desde el 2003 ahora, el patrimonio cultural y material nos invade. O sea, es algo que todo el mundo quiere ser patrimonio cultural y material de la humanidad, ¿no? Y además, como ese sistema inclusivo no exclusivo, pues hay una tendencia a intentar incrementar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el mundo de la alimentación antes de entrar de lleno en los que ya están declarados? Bueno, cada vez hay más, ha aumentado muchísimo, como veremos, del 2010, que es el primero que se inscribe hasta la fecha. Bueno, pues en los últimos años de las inscripciones que hay, que suelen ser 40 al año, hay 3 siempre relacionadas con el mundo alimentario. Siempre se encuentran en la lista representativa, exceptuando uno, como os he dicho, en el registro de buenas prácticas, y suelen ser muchos expedientes de carácter nacional. Es quizás el patrimonio más identitario de un país, ¿vale? Y bueno, esto en algunos casos es muy positivo, en otros casos, bueno, pues como lo que sería, por ejemplo, en España, con la diversidad de productos alimentarios que hay, pues nos ponen en algunas veces en una situación un poco complicada en la tramitación, ¿vale? Voy a hacer un recorrido bastante rápido sobre las que hay hasta la fecha declaradas para luego centrarnos un poco en España. Bueno, la primera que se declara es en el año 2010, que es la comida gastronómica de los franceses, ¿vale? Aquí vemos que lo que se declara no es un producto propiamente dicho, sino una tradición de sentarse alrededor de la mesa y qué significa comer alrededor de la mesa en la comida francesa. Incluso llegan a definir cuántos platos tiene que haber, la importancia del menaje alrededor de la comida, qué tipos de vino. Bueno, es muy el tipo de comida que se tiene que desarrollar, ¿no? No tanto la elaboración de esos productos, es más relacionado con una práctica social y de conversación y que se usa para la celebración de unas festividades o la celebración de un hecho importante. Es muy, en ese sentido,
similar a lo que sería la dieta mediterránea, ¿no? En el año 2010 también se declara la cocina mexicana. En este caso es distinto. Si te ves el expediente de la declaración de la cocina mexicana, está más relacionada más con una zona, es más estilo al expediente que presentamos en la dieta mediterránea, desde la producción agrícola hasta cómo se elaboran todos esos productos alimenticios y llegan hasta la mesa, y el arte de comer alrededor de la mesa, ¿no? En ese sentido es un poco distinto a lo que se había presentado en la gastronomía francesa. Las malas lenguas dicen que el expediente de la gastronomía francesa fue un interés del presidente francés en su momento y que lo usó como un elemento identitario de la cultura francesa y que aunque el expediente no iba para inscripción, bueno, se sacó adelante. Yo he de decir que en el 2010 no estaba, así que no puedo dar esa información, pero es verdad que choca que en el 2010 se presentase la cocina francesa y también presentamos la dieta mediterránea y que no fuésemos de la mano. Del 2010 al 2013 hay un parón, no se presenta ninguno, y en el 2013 ya Japón presenta un producto, bueno, en este caso sí que es un tipo de comida especial relacionada con una festividad concreta que es el Año Nuevo, ¿no? Y aquí sí habla sobre qué tipos de productos son, qué tipos de platos son y cómo se elaboran estos platos y por qué se hacen en esa festividad concreta, ¿no? Vemos un poco los planteamientos diversos que hay en torno a la cultura de la alimentación, ¿no? En el mismo 2013, Turquía presenta una candidatura también nacional, que es la cultura y la tradición del café. Y aquí también volvemos a lo mismo. Se trabaja desde el momento en el que cojo el grano, cómo lo muelo, cómo incluso tengo que servirlo, no puedo servir el vaso completo, tengo que dejar vamos, como a la mitad para poder ir rellenándolo, para poder tener una conversación alrededor del mismo. Incluso luego habla sobre una tradición que hay de los pozos del grano, pues que te hacen una lectura sobre esos pozos y te indican la suerte que vas a tener, ¿no? O sea, es más la elaboración y una serie de tradiciones y ritos asociados a la elaboración de este producto, ¿no? Y luego vemos, bueno, pues por un lado, un poco lo que nos pasa a nosotros con Francia en la dieta mediterránea, pues aquí con Turquía y el café árabe, ¿no? O sea, Turquía presenta este expediente y luego en el 2015 nos encontramos con que otros países árabes, una candidatura internacional, presenta el café árabe, ¿no? Y como es un símbolo relacionado con la generosidad, con el recibir a los demás, con el intercambio de conocimientos. Bueno, es un expediente completamente distinto a lo que sería el café turco, que es claramente de un carácter mucho más nacionalista e identitario, ¿no? Luego nos encontramos con en el 2016 empezamos con las candidaturas internacionales a doquier en el tema de la alimentación. Bueno, esto se debe también a un tema de la propia gestión de la convención, ¿no? Las candidaturas internacionales no cuentan cupo, entonces todos los países nos hemos puesto a hacer candidaturas internacionales como locos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí es también la elaboración de un producto concreto, que es el pan. Y aquí sí que es lo que es muy importante es quién elabora ese pan. Estamos relacionados con una cadena de podríamos decir como de montaje, de elaboración de esta materia culinaria, ¿no? Y también cómo es el elemento esencial en la base alimenticia de estos países, ¿no? Y aquí eso, incluso se estudia dónde se elabora ese pan, ¿vale? Luego nos encontramos con otra también muy identitaria, que es en el 2016 la tradición cultural cervecera en Bélgica, ¿no? Aquí, en cambio, no se habla de cómo se elabora la cerveza, sino que se habla de cómo una cerveza es un elemento identitario de la cultura belga, los 100.000 tipos de cervezas que hay y cómo se usa la cerveza en un montón de actos asociados al mundo alimentario, pero no solamente alimentario, sino un montón de cosas más, ¿no? Entonces, bueno, claramente vemos las dos líneas que hay en el patrimonio cultural alimentario relacionado con la UNESCO, ¿no? Ya por fin en el 2017 entran ciertos países africanos ya de manera más identitaria y nacional, con la presentación de productos suyos típicos, como es el caso de Malawi. Y en este también es cómo se trabaja en las gachas desde que se recolectan hasta que llegan a la mesa, ¿no? Y también aquí divide muy bien los roles de género, que hacen las mujeres, que hacen los hombres, toda la fase del trabajo de las gachas, qué tipos de platos se pueden hacer con este producto, ¿no? Es una concepción distinta, ¿no? Y luego llegamos a una de las más famosas, que seguro que la habéis visto todos y que ha sido como muy criticada,
que es el arte de los pisaiolis napolitanos, ¿no? Esto en el 2017, cuando se inscribe, salen todos los medios de comunicación y bueno, y aquí es cuando empieza a ver un poco, pero la pizza realmente es patrimonio cultural inmaterial. Bueno, es un expediente que, si lo leéis, está muy bien hecho, en el que habla, no es la pizza en sí, sino todo el proceso de elaboración, cómo es un arte, es un conocimiento que se transmite de generación en generación. Parece casi un gremio, ¿no? Porque hay como distintos niveles, distintas fases, y como incluso en un momento dado es un espectáculo, ¿no? Cuando ves al pizzaioli, bueno, pues hacer la masa, elaborarla, lanzarla al vuelo, ¿no? Entonces es algo completamente distinto, ¿vale? Es un expediente muy bien hecho, pero al mismo tiempo nos encontramos con algo claramente nacionalista e identitario, ¿no? Luego, en el 2019 seguimos avanzando, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de productos, ¿no? Y otro tipo de cultura alimentaria. Es más un producto lácteo, ¿no? Una bebida que está asociada a muchísimos rituales de la elaboración propiamente dicha de esa bebida, que es un elemento esencial en la alimentación de la gente de la población de Mongolia, ¿no? Incluso está asociada a la prevención de una serie de enfermedades, describe muy bien todos los elementos necesarios para poder conseguir este airak, ¿no? Y siguiendo esa línea de más nacionalista y más de productos muy relacionados con una cultura de un país, evidentemente tenemos la cultura del Pojañana en Paraguay, ¿no? Que también fue en el 2020, ¿no? Cómo elaboramos este brebaje, esta bebida, y es en este caso también la propia elaboración y lo que esta bebida tiene de cultura tradicional, ¿vale? Seguimos y en cambio aquí nos encontramos con una manifestación, la verdad que peculiar. Si te lees el expediente y ves el vídeo, no sabes muy bien si lo que te están presentando es una manera de comer en centros comerciales, porque es algo un poco complicado, pero la idea es, lo que presentan, si lees luego ya más detenidamente el expediente, es cómo hay una tradición en este país en la que la gente va a comer a establecimientos aunque no conozca al de al lado, y se sientan todos juntos sin conocimiento alguno y comparten al final conversación, comida, etc. Es una práctica social de intercambio, ¿vale? No tanto la elaboración de un producto alimentario propio, ¿no? En el 2021 nos encontramos con otra manifestación en Senegal, en la que en este caso sí que es un producto alimentario concreto, en la que es importante esa transmisión de esas tradiciones culinarias de generación en generación, de esas recetas, de los roles que tienen el hombre y la mujer alrededor de la elaboración de este arte culinario, ¿no? Y en el 2021 tenemos este registro de buenas prácticas, que desde mi punto de vista es de lo más interesante, ¿no? En Kenia se percata de la importancia que tienen todos sus productos alimentarios y cómo, debido a la globalización, pues está perdiendo el conocimiento de los mismos. Entonces hace un proyecto a largo plazo en el que primero hay que hacer un inventario, después hay que de todos los productos alimentarios, pero primero de lo que serían los como la base, de dónde parte ese producto, no la elaboración y la cocina, sino el producto en sí. Luego hace un inventario de las recetas relacionadas con esos productos y luego hace una campaña de difusión de los mismos, ¿no? Hace esas tres partes, ¿no? Y bueno, ha sido una práctica muy bien acogida, con una idea de poder trasladar este proyecto a otros países de África para que no pierdan todo ese conocimiento asociado al mundo culinario, ¿no? Y en el 2021 también se incluyó esta sopa, característica también de la alimentación de Haití, y en este caso volvemos a esa idea de un plato típico, producto nacional, ¿no? Y muy identitario, ¿no? Declaraciones que veremos este año, pues tenemos una internacional, que es la cultura del té, símbolo de identidad, hospitalidad, interacción social en Azerbaiyán y Turquía. Francia presenta, en este caso, otro elemento típico suyo, propio de la cultura francesa, que es la elaboración del pan, de su baguette, y en cambio, por ejemplo, Jordania va a presentar una comida, la idea de una comida típica relacionada con un banquete concreto, ¿no? Para la celebración de un acto social importante, ¿no? Veis que hay como esas tres líneas, ¿no? Elementos muy identitarios de un país, productos o actividades culinarias en las que recogemos desde lo que es el producto agrícola hasta lo que es la mesa y lo que supone
estar alrededor de una mesa y compartir, muy relacionado a lo que sería la dieta mediterránea, o banquetes o actividades relacionadas con el mundo culinario, pero asociadas a un acto festivo, ¿no? Y ya centrándonos en España, me quedan 5 minutos, Sara, no te preocupes, en 5 minutos termino. Tenemos la dieta mediterránea, ¿no? Que fue en el año 2010, fue la primera declaración. ¿Cómo surge la dieta mediterránea? ¿No? Bueno, es un proyecto que viene de antes, ¿no? La idea es presentar esa práctica social basada un poco en el conjunto de las habilidades, los conocimientos y las tradiciones que van desde que trabajas el campo hasta que llegan a la mesa, ¿no? Es todo ese saber, ¿no? Y en el año 2007 empieza esta andadura con los ministros, como he dicho, de España, Grecia, Italia y Francia. Luego, como habéis visto, Francia se nos descuelga. Y bueno, pues empieza a trabajar en presentar esta candidatura internacional, ¿no? La UNESCO en su momento no veía muy bien presentar elementos relacionados con el mundo culinario a la lista representativa, ¿no? Y bueno, y de hecho se presenta y nos la echan para atrás el primer año, ¿vale? Nos la echan para atrás porque no lo entienden y porque además exigen que haya una comunidad portadora concreta y asociada. Esto ya ha cambiado, ¿no? Y de hecho en esa comunidad concreta y específica, en el caso de España sería Soria, en el caso de Grecia sería Corón, en el caso de Italia sería Chilenta y en el caso de Marruecos sería Sefsago, ¿no? Una vez que cambiamos un poco el expediente, pues ya lo aceptan y en el año 2010 es declarada, ¿vale? Hay que decir que en este sentido la presentación de la candidatura de Francia ayudó mucho. Francia tiene mucho poder, hizo mucha presión, entonces, bueno, como se declaraba la de Francia, las demás que fueron en el 2010, que fue la nuestra, dieta mediterránea, y fue la de México, ayudan a que se abra la veda para presentar estos productos o estas manifestaciones asociadas con los productos alimentarios y con el mundo de la cocina, ¿no? Desde el primer momento se vio la necesidad de ampliar esta candidatura y se amplió en el 2013 a países como Portugal, Chipre y Croacia, ¿no? Y se siguió insistiendo en esa idea de una comunidad identitaria, de una comunidad portadora específica. En el caso de Portugal era Tavira, en el caso de Croacia Prag et Avar y en el caso de Chipre Argos. Se creó un comité de coordinación. Nos reunimos 2 veces al año e intentamos hacer actividades conjuntas, desde un inventario de la dieta mediterránea, una publicación de recetas relacionadas con la dieta mediterránea, hacemos reuniones. Bueno, aquí tenéis una foto del 2021 que fue, bueno, hacia el 10º aniversario de la declaración, perdón, 2020. Y bueno, y en España pues hemos hecho muchos talleres educativos, sobre todo en Soria y no en Soria, en otros sitios relacionados con esa dieta mediterránea. E incluso algunas comunidades autónomas como Murcia lo han protegido jurídicamente en su normativa, ¿no? Se han creado otras actividades como el Paralelo 40, bueno, pues un observatorio mundial de la dieta mediterránea. Y ya para concluir, ¿cuál es el futuro, no? Es un tema muy debatido porque es un tema muy complicado, ¿no? Por un lado, parte positiva el incremento de las internacionales, parte negativa el logo de inmaterial, la publicidad, el turismo que asocia, el uso indebido, ¿no? O sea, tiene un reclamo. Os pongo ahí una imagen de una paella porque a nosotros nos está dando muchísima guerra en España los elementos propios de algunas zonas que quieren que sean declarados específicamente Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y nosotros siempre contestamos que están dentro de esa dieta mediterránea, ¿no? Pero en ese sentido es complejo darlo a entender como hemos visto, hay países que sí que presentan un elemento típico de su patrimonio cultural inmaterial, y luego es verdad que va muy asociado a una difusión muy específica. Es verdad que no te dejan usar el logo, ¿eh? Eso sí que es un punto importante y además está muy regulado ese tema dentro de la UNESCO, ¿no? Y nosotros, ya además luego hablaré, tenemos presentado otra relacionada con la alimentación, que es la cultura sidrera asturiana, pero bueno, de la que os hablará ahora Pablo, que nosotros seguimos con esa idea de cómo se trabaja desde el campo y lo que significa luego todo el proceso de creación de ese producto culinario y lo que supone la parte social relacionada con o la práctica social relacionada con la misma. Y bueno, esto sería un poco brevemente un análisis muy sintético de la situación que tiene los productos culinarios y asociados a las listas de la UNESCO. Luego hay otra vertiente que no he querido meterla, que son productos agrícolas y cómo se trabajan estos productos agrícolas, que luego, bueno, los puedes elaborar y
para el mundo culinario, pero las manifestaciones están asociadas más al trabajo y a la artesanía agrícola o bueno, pues la elaboración de, bueno, más relacionado con lo que sería un oficio artesanal, no con lo que es una práctica culinaria y una práctica social. Y bueno, esto sería un poco todo. Siendo los problemas técnicos, no sé muy bien qué ha pasado, porque cuando hicimos la prueba funcionaba, pero bueno, ya así un poco rápido, que ya me he pasado de tiempo. Si tenéis preguntas, luego en la ronda de preguntas, pues lo vemos.